Dentro de los principios procesales, en la ley 7987, que regula el procedimiento laboral de la provincia de Córdoba, tenemos una serie de principios que tener en cuenta. En primer lugar, podemos señalar el principio de oralidad, que no es un principio que en realidad es un principio particular del derecho laboral ni obligatorio, porque de hecho hay muchas jurisdicciones que tienen procedimiento escrito, pero dentro del proceso adoptado en la provincia de Córdoba, la oralidad es aquello que le va a determinar al juzgador la posibilidad de estar en contacto más cercano con el litigante, con el reclamante, a través de dos subprincipios derivados del mismo, que son el principio de inmediación y el principio de concentración, que tiene que ver, por un lado, con la participación directa del magistrado en su contacto cara a cara con el litigante, y en cuanto a la concentración, en la posibilidad de tratar de resolver o agrupar en un solo acto la mayor cantidad de actividades procesales para que el proceso se tienda a resolver de la manera más rápida posible. Hay dos etapas del proceso laboral que tienen base central en la oralidad. Una es la audiencia de conciliación, donde el juez interviene en audiencia privada, tratando de avenir a las partes y cumplir así el objetivo previsto normativamente, y la otra es la audiencia de vista de la causa, donde se recepciona lo que se denomina la prueba oral, es decir, la prueba testimonial y la prueba confesional, y los alegatos previos a la culminación de la etapa probatoria y pasar el expediente para el dictado de la sentencia. El segundo de los principios que tenemos que tener en cuenta es el principio de celeridad, principio que hace o tiene vinculación justamente con la necesidad de que el proceso tenga un plazo de culminación relativamente breve. El principio de celeridad normalmente se contrapone con el de seguridad jurídica. O sea, la seguridad jurídica exige que los procesos tengan algún momento de culminación, con lo cual a veces se trata de poner emplazamientos o plazos para que se cumplan determinadas etapas del proceso. En caso contrario, se pierde determinada prueba. Pero por el otro lado, la búsqueda de la verdad real, que es un eje motor de esta materia, hace que a veces se torne necesario desplazar a esta cuestión de la celeridad para lograr que se pueda adquirir el objetivo real de la causa, que es desentrañar qué es lo que realmente ocurrió. Ahora, el principio de celeridad se basa en dos elementos primordiales, que son la existencia de los términos fatales para las partes y para el tribunal. Para las partes, en principio, son siempre fatales. Para el tribunal puede haber términos que son ordenatorios y fatales. Los que la ley ha marcado como término fatal es el plazo para el dictado de la sentencia una vez clausurado el debate, que es el término de 30 días hábiles procesales, con posibilidad de que se pueda extender por 10 días más si existiera dificultades en el tribunal o la causa fuera lo suficientemente compleja. Y también el otro término fatal previsto por el artículo 67 es que la sentencia debe ser completada, digamos, todo el proceso en la etapa de la Cámara debe ser completado dentro del plazo de 1 año desde el abocamiento. Eso incluye, insisto, la toma de la audiencia de vista de la causa, los alegatos y la sentencia. También en este caso existe una posibilidad prevista en la ley de que se pueda extender por 4 meses adicionales cuando hubiera, por ejemplo, cuestiones de desintegración del tribunal, pero ello debe ser notificado al Superior Tribunal de Justicia, que es quien debe habilitar esa prórroga adicional. La consecuencia del incumplimiento de este plazo es muy gravosa para el tribunal porque implica la pérdida de jurisdicción, cosa que puede eventualmente dar lugar a un planteo de juicio de destitución del magistrado por mora, que es una de las causales previstas en la ley de enjuiciamiento de los magistrados. El tercero de los principios que debemos señalar en este esquema es el de la inversión de la carga probatoria. Esto quiere decir
que en determinados supuestos y ante determinadas actitudes procesales de la parte demandada, ello genera que tendrá que ser quien pruebe los hechos anoticiados, reclamados o sustentados por el trabajador cuando no haya aportado el elemento documental que tenía en su poder. Básicamente lo tenemos en el artículo 39, en sus 3 incisos, que hace referencia a aquel supuesto donde el trabajador reclame el cumplimiento de obligaciones legales convencionales y que en algunos casos, por ejemplo, hace referencia a la falta de exhibición del libro del artículo 52 o su planilla de ojos móviles en caso que lo hayan reemplazado, en cuyo caso se genera una inversión de carga probatoria a favor del trabajador respecto de todo aquello que debería haber constado en dichos asientos. Es decir, el demandado tendrá que desvirtuar con otros elementos probatorios esta consecuencia presuncional de la falta de exhibición del libro del artículo 52. Lo mismo ocurre con la ausencia del demandado a la audiencia de conciliación, genera una presunción de veracidad a favor del trabajador. El cuarto de los principios que debemos marcar es el principio de gratuidad. Esto lo tenemos plasmado tanto desde el punto de vista instrumental, en cuanto que el Estado le facilita al trabajador un abogado que lo asesore y lleve adelante su causa, que es el asesor letrado del trabajo, cuando el trabajador no constare con ningún abogado, y por otra parte también con la exhibición de todo tipo de gasto, de sellado de actuación a la hora de iniciar la demanda por parte del trabajador. Y una norma que es muy relevante es el anticipo de gasto del artículo 29, que es lo que permite en diversos supuestos que el trabajador pueda realizar el objetivo de su proceso, que es percibir la creencia a través del remate de bienes del condenado remiso a abonar la sentencia. Para ello se requiere una serie de gastos que normalmente el trabajador no tiene posibilidades económicas de hacerlo, por ejemplo, secuestro de bienes, publicación de dictos y demás. Para ello se ha reglamentado por una acordada del Superior Tribunal de Justicia un sistema de adelanto o anticipo de gastos que permite llegar hacia ese estado. Por supuesto que esos gastos son los que primero se restituyen a la hora de realizar el producido de la subasta. El quinto de los principios que podemos enumerar es lo que se denomina la búsqueda de la verdad real y está contemplado en el artículo 33 de la Ley 7987, que señala que el tribunal, para evitar nulidad de procedimiento o la búsqueda de la verdad real, dice, deberá arbitrar todas aquellas medidas necesarias a tales fines. Esto, como decía Perracchioni, más que una facultad, es un deber del magistrado que, como director del proceso, deberá arbitrar aquellos medios necesarios para poder llegar a esa búsqueda. En mis años que he actuado como juez, en diversas ocasiones he tenido que adoptar a medidas para mejor proveer en la etapa de la vista de la causa para poder desentrañar qué es lo que había sucedido en ese proceso y poder así arribar a esa situación. El sexto de los principios que me gustaría remarcar es el principio o la facultad que se denomina de fallar ultra petita. Esto está contemplado en el artículo 63 de la Ley 7987 y es lo que le va a permitir al magistrado poder resolver la causa más allá de lo numéricamente pedido por la parte accionante en su planilla de introducción o planilla de demanda. Esto, la norma lo que plantea es que el juez debe ajustarse a las disposiciones legales vigentes. Acá es importante señalar que la norma antecesora, la 4163, también contemplaba la posibilidad de poder resolver por parte del magistrado en forma extra petita. Ello en la reforma operada en el año 91, o sea, cuando entraba en vigencia en el año 91, fue desestimado porque se entendió que podía estar afectando el principio de congruencia y también el que podía afectar el principio de congruencia
y también podía de alguna manera afectar la defensa en juicio. Es decir, yo me había defendido por determinado planteo que me había realizado una parte con rubros plenamente especificados, y en el momento de sentenciar, de golpe aparecía condenado por rubro que no había sido demandado. Si bien siempre quedó claro que la posibilidad de fallar extra petita implicaba que tenía que haber sido el hecho de alguna manera denunciado en lo que era la base fáctica de demanda. Por ejemplo, yo no podría, aún con la facultad de fallar extra petita, condenar por un accidente de trabajo si en la demanda no se había denunciado que el trabajador había sufrido algún daño en la salud. Pero siempre había discusión, por ejemplo, con relación a las horas extras. Si yo demandaba una hora extra, si era probable que me condenaran por 4, por ejemplo, hora extra por día. Bueno, eso ha generado una gran discusión doctrinaria y sigue generándola. Incluso dentro de la facultad de fallar ultra petita, no está totalmente claro cuáles son los conceptos que pueden quedar incorporados. O sea, no hay discusión que los errores numéricos sí son solucionados por esta vía. Ejemplo, yo dije que mi sueldo era 10.000 y en realidad era 20.000, bueno, después al momento de resolver va a utilizar los 20.000. Lo mismo si hago referencia a una categoría convencional y coloco una norma, un salario equivocado respecto a la misma. Pero yo soy partidario, y así lo he sostenido en diversas ocasiones, que, por ejemplo, en los casos de despido con invocación de causa, si el trabajador controvierte la causa y no colocó, por ejemplo, la indemnización por omisión de preaviso en su reclamo, ello integra un concepto que tiene que ver con el ultra petita, porque cuando la norma señala en los casos de procedencia de las indemnizaciones derivadas de extinción en causa del vínculo que corresponde al trípode indemnizatorio, eso significa adaptarse a disposiciones legales vigentes. Y si el rubro no se reclamó por una omisión simplemente del abogado que representó al trabajador, es el juez el que tiene esa facultad de subsanarlo, incorporándolo en la condena en un rubro que nunca podría haber sido abonado si la demandada dispuso un despido con invocación de causa. Por lo tanto, no hay violación, a mi entender, de ninguna norma que afecte el derecho de defensa de la parte condenada en ese caso. El séptimo principio que tenemos que señalar es el dubio pro operario, que es una norma de derecho sustancial, pero que por decisión del mandato legislativo se ha incorporado también en la valoración de la prueba, que tiene que ver con connotación netamente de tipo procesal. Es decir, a la hora de resolver una cuestión, si el juez no tiene un panorama absolutamente contundente y claro, y si subsiste duda respecto de algunos aspectos que han sido analizados del proceso, lo que le ordena el legislador al magistrado es que realice aquella apreciación probatoria que resulte más favorable a la pretensión del trabajador. Y el último de los principios que tendríamos que señalar es lo que se denomina el impulso procesal de oficio. Esto quiere decir que una vez instaurada la demanda por el trabajador reclamante, la misma se desprende de su voluntad a la hora de llegar a una conclusión. Es el tribunal el que debe encauzar la causa para que en definitiva podamos obtener esa sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el tribunal es el que tiene que realizar aquellas medidas procesales tendientes a la culminación del proceso. Por supuesto que con la realidad de funcionamiento actual, con tribunales atiborrados de causa, la misma ley prevé una posibilidad de que los letrados sean colaboradores del tribunal en aquellas medidas que sean absolutamente necesarias, como por ejemplo la producción de oficios en la prueba informativa de distintas reparticiones, o sobre todo en la audiencia de la vista de las causas, la notificación a los testigos que deben comparecer a declarar en ese grado final. Incluso el tribunal en muchas ocasiones, ante la ausencia por el demandado en que no se conoce el domicilio, se debe encargar de oficio de proceder a la citación por edicto para poder
llegar a una culminación de ese proceso. La búsqueda de la verdad real, y está contemplado en el artículo 33 de la Ley 7987, que señala que el tribunal, para evitar nulidad de procedimiento o la búsqueda de la verdad real, dice, deberá arbitrar todas aquellas medidas necesarias a tales fines. Esto, como decía Perracchioni, más que una facultad, es un deber del magistrado, que como director del proceso deberá arbitrar aquellos medios necesarios para poder llegar a esa búsqueda. En mis años que he actuado como juez, en diversas ocasiones he tenido que adoptar a medidas para mejor proveer en mi etapa de la vista de la causa, para poder desentrañar qué es lo que había sucedido en ese proceso y poder así arribar a esa situación. El sexto de los principios que me gustaría remarcar es el principio o la facultad que se denomina de fallar ultra petita. Esto está contemplado en el artículo 63 de la Ley 7987 y es lo que le va a permitir al magistrado poder resolver la causa más allá de lo numéricamente pedido por la parte accionante en su planilla de introducción o planilla de demanda. Esto, la norma lo que plantea es que el juez debe ajustarse a las disposiciones legales vigentes. Acá es importante señalar que la norma antecesora, la 4163, también contemplaba la posibilidad de poder resolver por parte del magistrado en forma extra petita. Ello en la reforma operada en el año 91, o sea, cuando entró en vigencia en el año 91, fue desestimado porque se entendió que podía estar afectando el principio de congruencia y también que podía afectar el principio de congruencia y también podía de alguna manera afectar la defensa en juicio. Es decir, yo me había defendido por determinado planteo que me había realizado una parte con rubros plenamente especificados y en el momento de sentenciar, de golpe aparecía condenado por rubro que no había sido demandado. Si bien siempre quedó claro que la posibilidad de fallar extra petita implicaba que tenía que haber sido el hecho de alguna manera denunciado en lo que era la base fáctica de demanda. Por ejemplo, yo no podría, aún con la facultad de fallar extra petita, condenar por un accidente de trabajo si en la demanda no se había denunciado que el trabajador había sufrido algún daño en la salud. Pero siempre había discusión, por ejemplo, con relación a las horas extras. Si yo demandaba una hora extra, si era probable que me condenaran por 4, por ejemplo, hora extra por día. Bueno, eso ha generado una gran discusión doctrinaria y sigue generándola. Incluso dentro de la facultad de fallar ultra petita no está totalmente claro cuáles son los conceptos que pueden quedar incorporados. O sea, no hay discusión que los errores numéricos sí son solucionados por esta vía. Ejemplo, yo dije que mi sueldo era 10.000 y en realidad era 20.000, bueno, después al momento de resolver va a utilizar los 20.000. Lo mismo si hago referencia a una categoría convencional y coloco una norma, un salario equivocado respecto a la misma. Pero yo soy partidario, y así lo he sostenido en diversas ocasiones, que por ejemplo, en los casos de despido con invocación de causa, si el trabajador controvierte la causa y no colocó, por ejemplo, la indemnización por omisión de preaviso en su reclamo, ello integra un concepto que tiene que ver con el ultra petita, porque cuando la norma señala en los casos de procedencia de las indemnizaciones derivadas de extinción en causa del vínculo que corresponde al trípode indemnizatorio, eso significa adaptarse a disposiciones legales vigentes. Y si el rubro no se reclamó por una omisión simplemente del abogado que representó al trabajador, es el juez el que tiene esa facultad de subsanarlo, incorporando toda la condena en un rubro que nunca podría haber sido abonado si la demandada dispuso un despido con invocación de causa. Por lo tanto, no hay violación, a mi entender, de ninguna norma que afecte el derecho de defensa de la parte condenada en ese caso. El séptimo principio que tenemos que señalar es el indubio pro operario, que es una norma de
derecho sustancial, pero que por decisión del mandato legislativo se ha incorporado también en la valoración de la prueba, que tiene que ver con connotación netamente de tipo procesal. Es decir, a la hora de resolver una cuestión, si el juez no tiene un panorama absolutamente contundente y claro, y si subsiste duda respecto de algún aspecto que han sido analizados el proceso, lo que le ordena el legislador al magistrado es que realice aquella apreciación probatoria que resulte más favorable a la protección del trabajador. Y el último de los principios que tendríamos que señalar es lo que se denomina el impulso procesal de oficio. Esto quiere decir que una vez instaurada la demanda por el trabajador reclamante, la misma se desprende de su voluntad a la hora de llegar a una conclusión. Es el tribunal el que debe encauzar la causa para que en definitiva podamos obtener esa sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el tribunal es el que tiene que realizar aquellas medidas procesales tendientes a la culminación del proceso. Por supuesto que con la realidad de funcionamiento actual, con tribunales atiborrados de causa, la misma ley prevé una posibilidad de que los letrados sean colaboradores del tribunal en aquellas medidas que sean absolutamente necesarias, como por ejemplo la producción de oficios en la prueba informativa de distintas reparticiones, o sobre todo en la audiencia de la vista de la causa, la notificación a los testigos que deben comparecer a declarar en ese estado final. Generalmente son principios que están reflejados en los códigos procesales locales, pero también puede haber disposiciones del orden sustancial, como en la ley de contrato de trabajo, que contemplen algún principio, como en el caso de la reforma operada dentro del principio protectorium, para contemplar el indubio pro operario en materia de apreciación de la prueba. Muchas veces el juzgador a la hora de resolver se encuentra con que no le es tan sencilla la reconstrucción histórica del hecho sometido a análisis, consecuentemente ha de recurrir a medios técnicos previstos por el legislador o por la cultura jurídica, como sería en este caso los principios que habilitan esa forma o ese modo que puede ayudar a su razonamiento para poder llegar a la sentencia definitiva, con el norte, entre otras cosas, en la búsqueda de la verdad real y en atención a la naturaleza de los bienes que están en juego. Los créditos de los trabajadores se considera que tienen naturaleza alimentaria y asistencial porque es el medio de sustento y de vida diaria del ciudadano trabajador, que en muchas ocasiones, al verse privado de ello, puede quedar sometido a situaciones de extrema vulnerabilidad o indigencia.